buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente en el lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. En este momento, Club de Contadores, conjuntamente con Instituto de NIF, se regocija al tener en plataforma al doctor Luis Aleman Solsol con una capacitación especial sobre gestión de tesorería, instrumentos financieros y las relaciones bancarias. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Perdone que no toque mucho su currículum, sí me gustaría que usted hiciera saber a los presentes más o menos de qué se trata su trayectoria para ahorrar un poquito el tiempo y resumir con usted, pero le cedo la plataforma para que pueda dar inicio a la capacitación del día de hoy y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este momento. Muy buenas noches, Blanca. Muy buenas noches, estimados amigos del Club de Contadores e Instituto NIF. Mi nombre es Luis Alemán. El día de hoy y 4 fechas más estaremos compartiendo el tema de gestión de tesorería, instrumentos financieros y las relaciones bancarias, que creemos que es un tema de suma importancia en los tiempos que estamos. Yo soy contador público colegiado por la Universidad de Lima, con una maestría en finanzas por la Universidad del Callao y asimismo una especialización en normas internacionales de información financiera por el Banco Mundial y la Fundación IFRS. Asimismo soy perito fiscal acá en el Perú. He sido gerente financiero de diferentes empresas en los sectores metalmecánico, textil, aéreo, agroindustrial y de instituciones sin fines de lucro. Básicamente es eso, y docente universitario por buenos años y expositor nacional e internacional en algunos temas relacionados a las finanzas y las NIF. Perfecto, doctor. Podemos entonces continuar con la presentación del día de hoy. Sin más, entonces cedo la plataforma a su antojo. Sí, básicamente antes de iniciar me gustaría saber de todas maneras si las personas que están presentes ahí, por favor, si me podrían indicar en qué área se vienen laborando, en qué área dentro de la empresa y de qué país nos están acompañando para tratar un poco de ubicarme y entender estos conocimientos. Si tuvieran la amabilidad de poder escribir al chat o en su defecto si le pudieras dar el audio, Blanca, por favor. Con todo gusto, doctor. Las personas que quieran hacer cualquier intervención vía verbal, por favor, usen el botón de levantar la mano para indicármelo y le estaré activando con todo gusto el micrófono. Las personas que quieran intervenir de forma escrita tienen la pestaña de chat para poder hacerlo. Ya tenemos por acá el primer comentario de Jorge Murga, quien dice que es magíster en finanzas y está desde Perú. También tenemos a Raúl quien dice por acá que es contador público, también desde el Perú. Está por acá Yani Fallas, quien nos visita desde Costa Rica y se está conectando en este momento. También está por acá Priscila, que dice que es contadora colegiada y trabaja en el área de finanzas. También por acá Rosario nos dice que es desde Perú, es asistente de gerencia. Y por último, por el momento, el señor Pedro Tito, quien dice que es de Lima, Perú, y es asistente en analista de facturación. Ok, bien, muy buenas noches. Un poquito antes de empezar este tema que, como les digo, tenemos 5 fechas, vamos a tratar de compartir las experiencias. Y yo quisiera empezar este tema un poco haciendo una descripción de lo que ha pasado. Ya a lo mejor muchos de ustedes lo tienen claro, pero no está mal quizás recordar y por qué la importancia de la caja, y vamos a ver lo del cash. Nosotros tenemos un lema y siempre es el cash es el rey, y creo que los vamos a ver en este tema, ¿eh? Recuerden que cuando empezó esta pandemia, estimados amigos, pues todas las empresas y los gerentes se quedaron en incertidumbre. Quizás al inicio, como dijeron, 15 días
Algunos pensaron que solamente era 15 días y luego se volvía a la normalidad, pero después nos dimos cuenta de que el tema era mucho más serio que 30 días, y a la fecha que estamos casi el día 96 acá en el caso del Perú, y me imagino que en otros países por ahí similar, pues todavía la incertidumbre de muchas cosas es bastante dura. Normalmente los empresarios y los gerentes tienen claro cómo manejar sus empresas, pero ante una parada tan inusual donde se cortó la brecha de la oferta y la demanda, pues definitivamente pues, no sabemos cómo va a reaccionar esta demanda, porque hay que entender que la economía ha estado paralizada, se cortaron las ofertas de productos y servicios, y producto de esto, obviamente había una demanda que estaba esperanzada en que se iba a reactivar, pero hay que darse cuenta que en la actualidad lo que está pasando en las empresas y dependiendo de los sectores que vamos a ver, es que este shock les ha afectado a uno más que a otras, y definitivamente en el tema económico también. Y esto también genera que no se sepa cómo va a reaccionar la demanda en ciertos sectores, más aún cuando la oferta de muchas de ellas no está presente, ¿no? Entonces, fíjense, con este cuadro que les muestro aquí, señores, que es de Coding, una empresa que hace estudio de economía y también temas de riesgo, vamos viendo cuáles son para ellos, y que ya muchos de ustedes ya conocen, porque este es un estudio a nivel mundial, de los sectores más afectados y los sectores ganadores. Recuerden que siempre en toda crisis hay sectores ganadores y hay sectores perdedores, y ahora más que nunca, porque esta es una crisis inusual, nunca antes vista. Quizás los que pasamos los 40, podemos decir que hemos tenido experiencia en el año 2008 hasta el 1998, porque si ustedes ven, en ninguna universidad enseñan gerencia en crisis. La gerencia en crisis uno lo ha aprendido en función a lo que hayamos podido vivir y cómo hemos enfrentado en su momento estos temas. Entonces, definitivamente experiencias en gerencia en crisis lo pueden dar aquellas personas que de una u otra manera han compartido en una empresa gerenciando dependiendo del nivel, ¿no? Definitivamente esas gerencias, esas crisis eran financieras, ahora también lo son, pero de una envergadura nunca antes vista, y no hay ningún estudio sobre esto, ¿eh? Entonces, un poco viendo este pantallazo, vemos pues de los sectores más rojos, o sea, los sectores más afectados, a un sector verde, donde podemos ver quiénes son los sectores más ganadores y quiénes son los sectores perdedores. Y hay un sector naranja, que es un sector que no está tan afectado, pero es importante verde, y ustedes conocen el tema del turismo, el tema de la aviación, el tema marítimo, no se maneja como antes se manejaba, el sector automotriz, el sector construcción, correcto, básicamente el de departamentos o el de oficinas, el sector manufacturero, definitivamente también afectado tremendamente, a excepción del tema de alimentos y quizás de algunos servicios colaterales a los alimentos también. Y entrando un tema naranja que no están tan afectados, pero sí, obviamente que sí, es el sector financiero, que a pesar que está afectado, acá en el caso del Perú las tasas no han bajado, y si en algún momento podemos conversar sobre esos temas, porque si hay gente que nos acompaña del área financiera, me gustaría compartir las experiencias que ellos a lo mejor como gerentes de finanzas o jefe de finanzas o gerenciando todo este tema también lo pueden ver, porque eso tiene un impacto muy fuerte en las empresas. Ya vemos el sector educación, ¿correcto? El sector de combustibles, el sector de petróleo, gas, ya con una menor afectación. Y entrando a un sector un poco ya verde, que son los menos afectados, tenemos al sector de agricultura, ¿correcto? Que obviamente el tema de alimentos siempre va por delante, el tema del e-commerce, que está muy fuerte ahora, el tema de comunicaciones, ¿correcto? Que siempre van a estar dado, y todo lo que ya está más relacionado al servicio de salud, al servicio farmacéutico, que son los sectores que se han, digamos, beneficiado
con esta crisis, porque definitivamente son los sectores son los sectores que están ganando recursos en una situación bastante dura, porque ya es un tema humano lo que estamos pasando, ¿eh? Entonces, es importante, señores, ubicarse en esto y he creído conveniente mostrarlo porque en función a eso la tesorería, los instrumentos y las relaciones se van a manejar. Definitivamente para los sectores rojos, me imagino que desde ahora ya su situación debe ser bastante dura, a pesar de que a lo mejor muchos de ellos tienen reservas, tienen un buen patrimonio, en los diferentes países se han dado algunos programas, pero definitivamente es importante ubicarse en qué sector estamos. Y los que son sectores verdes, si bien es cierto, están bien, pero creemos que muchos de los sectores rojo o naranja también van a atacar a ese sector, van a querer migrar y definitivamente la competencia va a ser leonina en estos casos, ¿no? Miren un poquito, viendo el impacto, como habíamos visto en el caso de las líneas aéreas, que es el que se ve, pues, definitivamente cuando uno adquiere un avión y las líneas básicamente lo adquieren bajo arrendamiento, pues el negocio es que estén volando y no que estén en tierra, ¿eh? Entonces definitivamente esto ya no se da con la envergadura que se daba, ahora solamente hay vuelos humanitarios, vuelos de comercio exterior, que no es el nivel con los que ellos tenían y con los que más marginaban, ¿eh? Sobre todo acá en el Perú, habían líneas aéreas, pues, que por cualquier cosa te cobraban un monto, ¿eh? Ahora que ya no están así, la fidelización, pues, no es tan buena, ¿eh? Y hemos visto, pues, despidos, en el caso de Avianca, que se ha declarado en quiebra, LAN en reestructuración, que son temas que se permite digamos, por una ley general, tanto de sociedades como lo que existe también fuera del país, ¿no? Empresas del sector automotriz, empresas de alquiler, empresas pues de diversión, empresas de alimentos, el retail y todo esto también son los que están afectados y que es importante, como les digo, reconocer porque en función en el sector en que estemos es que también nos vamos a poder mover en ese tema las finanzas internas de la empresa, ¿eh? Y como siempre en economía, uno se va quitando los recursos, pues los sectores más beneficiados pueden ver que son estos, ¿eh? Definitivamente el comercio exterior, el tema de comunicaciones vía la televisión que se da, el tema de limpieza, de protección, el tema de farmacéuticas, el tema hospitalario, pues definitivamente ese tema está muy fuerte y eso lo podemos ver definitivamente porque por muchos años van a encaminarse por ese lado, ¿no? Más o menos, esta es una estadística que se tiene hasta el día 60 en el caso de Perú, cuánto se había perdido en ventas, en millones y obviamente los sectores más afectados son el tema de manufactura y de servicios, ¿eh? Somos un país que da mucho servicio y como todos los países de Latinoamérica, casi el 95% son las micro y pequeñas empresas las que mueven fuertemente la economía del consumo y del servicio, ¿eh? Y son las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y que de una u otra manera, pues, también son las más afectadas aunque ya en algunos países están saliendo progresivamente y no sabemos qué tan riesgoso va a ser eso, ¿eh? Por lo menos en el Perú estamos muy preocupados con la reactivación, se escucha por ahí en los entendidos que puede haber una segunda ola, lo cual va a ser pues muy desastroso que hubiera mayor cantidad de muertos o de contagiados, porque más o menos hay una estadística de cada 100 contagiados pueden haber entre 8 a 10 muertos, dependiendo de la atención que se pueda dar, ¿eh? Y eso también tiene un impacto en la demanda, ¿eh? La gente está saliendo a las calles desesperadamente por conseguir recursos y eso ya depende de cada política y cómo en nuestros países pues no hemos podido estar bancarizados para poder llegar con los recursos necesarios.
Yo quisiera, mis estimados amigos que están presentes ahí, en el momento que ustedes quieran hacer alguna pregunta, intercambiar alguna idea, encantado porque este es un tema de intercambio de ideas. Aquí no hay una solución exacta a cada problema, a cada problemática que puedan tener o a cada fortalecimiento, ¿eh? Entonces, encantado de poder intercambiar ideas y en ese sentido nos enriquecemos todos con cada uno aportando su experiencia. Pero definitivamente aquí la principal experiencia es cómo se maneja una empresa en crisis, algo que no hemos aprendido y quizás las generaciones jóvenes pues no han tenido la experiencia de entrar en estos temas, ¿eh? Quiero compartir con ustedes un poco la estrategia antes de tocar nuestro tema de la tesorería.